Hola chicos, qué gusto me da saludarlos. En este video vamos a hablar acerca de los hidrocarburos alifáticos y cómo se clasifican. En primer lugar, vamos a recordar que los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados por átomos de carbono y átomos de hidrógeno. Y una característica importante de estos compuestos es que ellos forman largas cadenas de carbono. Entonces, vamos a ver cómo se clasifican. Los hidrocarburos alifáticos se van a clasificar en tres grupos: los alcanos, los alquenos y los alquinos. Los alcanos, todos sus enlaces son simples; los alquenos presentan al menos un enlace doble y los alquinos presentan al menos un enlace triple. En los alcanos, la fórmula general me dice lo siguiente: me dice que Cn, ¿verdad? O sea, el número de átomos de carbono va a ser igual, en el caso del hidrógeno, al doble de esos átomos más 2. En el caso de los alquenos, el número de átomos de hidrógeno va a ser el doble de los átomos de carbono. Y en un alquino va a ser el doble menos 2. Entonces, por ejemplo, veamos un alcano. Si yo tengo 5 átomos de carbono, la fórmula general me dice que de hidrógeno voy a tener el doble más 2. El doble de 5, 10, más 2, 12. En el caso de un alqueno, voy a tener el doble de átomos en este caso el doble de los átomos que tengo de carbono. Si tengo 5 de carbono, voy a tener 10 de hidrógeno. Y en el caso de un alquino, sería el doble menos 2. Entonces, si tengo 5 de carbono, voy a tener el doble, que sería 10 menos 2, 8. Ok, recuerden, estas fórmulas generales son sumamente importantes para que ustedes sepan identificar alcanos, alquenos y alquinos. Ok, cuando nosotros hablamos de hidrocarburos, muchachos, vamos a tener que darles un nombre, y el nombre se deriva de acuerdo al número de átomos de carbono que contenga ese compuesto. Entonces, si tenemos solo un átomo, el nombre que va a recibir es prop, 2 eth, 3 met, 4 but, 5 pent y así sucesivamente. A ese prefijo le vamos a agregar la terminación. Si es un alcano, le agregamos la terminación ano. Si es un alqueno, le agregamos la terminación eno. Y si es un alquino, la terminación ino. Entonces, ¿cómo quedarían? Quedarían propano, propeno, propino, etano, eteno, etino, metano, meteno, metino y así sucesivamente. Ahora bien, los hidrocarburos, muchachos, se van a poder representar de 4 formas diferentes. La primera y la manera más sencilla, ¿verdad?, de reconocerlos es a través de su fórmula molecular. Recuerden que la fórmula molecular lo que me indica es el tipo de elementos que voy a tener presentes en el compuesto y la cantidad de veces, o sea, la cantidad de átomos. En este caso, vean que si yo tengo 5 átomos de carbono, voy a tener 12 de hidrógeno, de acuerdo a este alcano. La fórmula estructural, chicos, es como un dibujo, como una representación de cómo veríamos tridimensionalmente ese compuesto químico. Entonces, vean que aquí tengo 5 de carbono. 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden que por la propiedad llamada homocombinación, los átomos de carbono pueden estar unidos unos con otros, ¿verdad? ¿Y cuántos de hidrógeno tengo? 12. Esos 12 los acomodo aquí alrededor del carbono. Noten que todos los enlaces son simples, todas las rayitas son simples, ¿verdad?, puesto que estamos hablando de un alcano. La tercera forma de representarlo es la fórmula desarrollada. En la fórmula desarrollada, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a descomponer esta fórmula. La vamos a descomponer por átomos de carbono. Entonces, para este primer átomo de carbono tengo 1, 2 y 3 hidrógenos, ¿verdad? Entonces tengo CH3. Para este y para este átomo de carbono tengo 2 de hidrógeno. Por eso tengo CH2, CH2 y CH2. Y para este último carbono voy a tener 3 hidrógenos. Por eso escribo CH3. Noten que voy a separarlos con una rayita, con un guioncito, que representa que todos los enlaces son simples.
La última forma de representarlo es a través de la fórmula de esqueleto. Chicos, la fórmula de esqueleto es muy utilizada en química orgánica, de ahí que es importante que ustedes aprendan tanto a escribirla, ¿verdad? A representarla, como a identificarla. Entonces, importante, al inicio y al final de las rayitas siempre voy a representar un átomo de carbono, y también en los vértices, o sea, donde se unen las líneas, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos átomos de carbono tengo? 1 aquí, 2 por aquí, 3 por acá, 4 por acá y 5 por acá, que son los átomos de carbono que tenía que representar. 5 de carbono. ¿Qué pasa con los hidrógenos? No se representan. ¿Por qué? Porque ya se da por un hecho que ahí están presentes esos hidrógenos. En la fórmula de esqueleto solamente voy a representar los átomos de carbono. Veamos este otro ejemplo, el caso de un alqueno. En este caso sería el penteno, ¿verdad? Porque son 5 átomos de carbono. La fórmula molecular es C5H10. C5, tengo los 5 átomos de carbono y alrededor voy a colocar los 10 átomos de hidrógeno. Vean qué importante lo que va a ocurrir acá. Aquí me quedan estos 2 átomos, me van a quedar sin hidrógenos, ¿verdad? Entonces, al quedarme sin hidrógenos, significa que entre esos 2 átomos es donde está el enlace doble. ¿De acuerdo? Entonces, la doble rayita la voy a hacer aquí, entre estos 2 carbonos. ¿Ok? ¿Por qué ahí? Porque recuerden, chicos, en algo que vimos el año pasado, que cuando nosotros representamos la estructura de un compuesto químico, se tiene que cumplir una regla que se llama la regla del octeto. ¿Se acuerdan? ¿Qué decía esa regla? Decía que alrededor de estos átomos deben quedar 8 electrones. Y aquí están, 2, 4, 6 y 8. Cada rayita representa 2, ¿verdad? Para este átomo, 2, 4, 6 y 8. Para este, 2, 4, 6 y 8. Ahí estoy cumpliendo la regla. La fórmula desarrollada, como lo vimos hace un ratito, es descomponer esta fórmula. Entonces, para este carbono tengo 3 de hidrógeno. Para este y para este tengo solo 1. Para este tengo 2 y para este tengo 3. ¿Dónde voy a hacer la doble rayita? Entre el carbono 2 y el carbono 3. Vean lo que está aquí. Cuando dibujo la fórmula de esqueleto, muchachos, recuerden, voy haciendo los carbonos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vean que la doble rayita me tiene que quedar entre el 2 y el 3. El 2 que está aquí y el 3 que está aquí, ¿verdad? Por lo tanto, ahí me queda la doble rayita. Recuerden, muchachos, esto es sumamente importante para lo que vamos a ver más adelante. Y de lo cual se nos va a realizar la estrategia de evaluación. De ahí que es importante que lo vayamos entendiendo. Para terminar con este video, vamos a hablar de un grupo muy especial que también se encuentra formando parte de los hidrocarburos alifáticos y son un grupo especial que se llaman los alquilos. Los alquilos se forman cuando se pierde un átomo de hidrógeno en un alcano. Entonces, ¿qué va a pasar? Que hay un hidrógeno de todos estos que se perdió. ¿Lo ven aquí? Por lo tanto, ahí vamos a tener un átomo de hidrógeno menos. Eso hace que el compuesto químico sea totalmente diferente. De ahí que su nombre ya no va a ser el de un alcano, un alqueno o un alquino, ¿verdad? Sino que en este caso va a ser el de un alquilo, en donde la terminación va a finalizar en hilo. ¿De acuerdo? Esto es importante para lo que viene más adelante, chicos. Vamos a dejar este video hasta acá, muchachos, y en el próximo video vamos a venir a hablar de los distintos grupos funcionales que podemos encontrar formando parte de los compuestos orgánicos. Chao, nos vemos, muchachos.